Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes mi canción favorita de Baden Powell y Vinícius de Moraes, que se llama O Astronauta. Baden Powell fue un guitarrista y compositor brasileño, uno de los mejores del mundo. Al parecer, su nombre, Baden Powell, se lo puso su padre porque él era muy admirador del movimiento de los Boy Scouts, que promueve la educación a niños y jóvenes en la naturaleza y en valores sanos y bonitos. Y entonces el fundador de los Boy Scouts se llamaba Robert Baden Powell, así que el padre de Baden Powell le puso este nombre en honor a él, quedando su nombre completo como Baden Powell de Aquino. No sé, me pareció muy curioso. Baden Powell reúne los mejores talentos que puede tener un artista, y es que no solo era guitarrista, sino también compositor, y además era muy creativo. Le dio mucho color a la bossa nova y al toque de la guitarra. Donde los guitarristas daban un la séptima, él aportaba otras tensiones. Y es como esa paleta de colores especial cuando un pintor pinta cuadros únicos. Arpegios simples. Él añadía unos contratiempos y unos ritmos súper especiales. Se juntó con grandes poetas como Vinícius de Moraes, que es el letrista de esta canción. Tiene una manera especial de decir te quiero. Comienza diciendo: cuando me pregunto si você existe mesmo amor. Es decir, te quiero tanto que a veces me pregunto si existes de verdad o no, o si me lo estoy imaginando. Entro logo en morrita no espacio de mi mismo amor. Entro luego en mi propia órbita de mi propio espacio, siempre jugando con el astronauta, con el universo y la forma en que se mueven los planetas. Y es que es así como él se siente, que gira alrededor de ella, de la mujer de la que está enamorado, como si la gravedad lo atrajera a ella irremediablemente. ¿Será que por acaso a flor sabe que a flor? Es decir, ¿será que la flor sabe que ella es una flor? Hasta la Venus sabe ao menos porque brilla más bonita, amor. Y la estrella Venus sabemos que es ella porque brilla más bonita, amor. Es decir, las cosas no se perciben a sí mismas como son. Le está diciendo, no sabes lo bella que eres y el amor que transmites. Y ahora sigue diciendo, el astronauta, al menos al salir de la Tierra, ve que esta es azul. Mas você sei lá. Pero tú no lo sé. Você é uma mulher. Tú eres una mujer. Sí, você é linda porque eu. Si tú eres linda, porque lo eres. Es decir, trata de definir la belleza. Es toda una canción filosófica sobre qué somos, qué es lo que estamos habitando, de dónde venimos, a dónde vamos, y al final concluye con que no lo sabe, pero simplemente disfruta de su compañía, su belleza y su amor. Es un mensaje simple, pero más profundo de lo que parece. Espero que os haya gustado este análisis y que os guste la interpretación que voy a haceros ahora de esta canción. Y si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame cuál es tu bossa nova favorita. Puedes encontrar otras muchas en mi canal, en mi playlist Brasil. Puedes aprender a tocar con mis partituras y tablaturas, mis arreglos y composiciones en paolahermosin.com. Y no te olvides de compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.